paso de esta primera jornada tiene que ver con ir armando todas las necesidades y todos los interrogantes que ustedes traen para que haya respuestas. En este caso, vamos a recibir a alguien que va a hablar acerca del Centro de Distribución Colaborativos para el Retail. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Él es CEO de IT Logistics, Argentina, Chile. El aplauso gigante para David Botaro. David, bienvenido. 25 minutos. Así comenzamos y van ingresando lentamente también otros participantes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, sé que es un desafío esto después del almuerzo, así que... Y también el desafío de que han habido disertantes con muy buenas presentaciones. Básicamente, Osvaldo nos habló de esos números que nos preocuparon tanto. Pablo nos habló de todo el tema de tecnología y todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, Laureano nos habló también de todo lo que tenemos que abrir de servicio en nuestras tiendas y demás. Así que yo voy a tratar de hablar de soluciones, soluciones logísticas, y para eso vamos a hablar un poquitito de la logística del futuro, que lo tenemos planteado en un caso práctico de lo que son los centros consolidados de colaboración. Bueno, básicamente, para poder hablar de esta logística del futuro, tenemos que entender bien cuáles son los retos que nos plantean los consumidores. Básicamente, ya se ha hablado mucho de esto anteriormente, pero claramente hoy, con los cambios de preferencia, la mayor necesidad de calidad, la distribución en cuanto a cuántos son los componentes de la familia y demás, han hecho que de alguna manera los consumidores nos están dando un desafío importante. Hoy no solo hablamos de una tienda tradicional, sino también todo el tema digital. ¿Y eso cómo impacta en las redes logísticas? Básicamente la logística tradicional está basada en lo que siempre conocemos como pallets o como cajas, digamos. Y hoy todo este tema del negocio digital nos plantea que tenemos que cambiar los procesos, tenemos que cambiar la tecnología, tenemos que cambiar los sistemas, porque hoy nos tenemos que dedicar a preparar pedidos en forma detallada o por unidad. Y eso es un cambio trascendental que da muchísima complejidad a las redes logísticas. Por otro lado, tenemos un tema de concentración de la población, claramente con dos drivers súper importantes. Uno de ellos es la cantidad. Hoy rápidamente está creciendo mucho la población y por otro lado nos da un grado de complejidad mucho más alto porque hoy la concentración en las urbes es mucho más compleja de alguna forma. Entonces, planteamos que en los años 2000 teníamos prácticamente un 50 y pico % a favor de las urbes en relación a zonas menos urbanas, pero en el 2050 estamos planteando que va a haber un 70% de concentración en las urbes. Y hoy, claramente, sin una planificación urbana, sin unas buenas prácticas de la logística urbana, es evidentemente la complejidad y la eficiencia de las redes de distribución cae sustancialmente y genera una complejidad muy fuerte que, obviamente, es un desafío mucho mayor para todos nosotros. Otro de los temas son las preferencias o los cambios de hábito de los consumidores. Básicamente hoy vemos cada día más presencia de productos frescos en las góndolas de nuestras tiendas. Y eso realmente genera un desafío en las redes de distribución y en este caso redes de distribución especializadas de frío. En lo cual hoy, hasta cuando vemos las auditorías de calidad que se pueden llegar a representar, tenemos el clásico desafío de la zanahoria. Vamos a una tienda, tomamos una zanahoria, si se rompe, quiere decir que seguramente pasó el camión en ese día o el día anterior, o tuvimos la suerte de que también ese producto estaba fresco en el centro de distribución, o si no, lo más común es que no podamos partir la zanahoria porque se dobla. Eso quiere decir que no tenemos productos frescos, porque las redes de distribución hoy en día, en el canal frío, son realmente deficientes. Y tenemos grandes oportunidades, porque si no solamente desarrollamos esas redes de distribución, sino desarrollamos a los productores en las zonas de cercanía donde se produce la demanda, claramente tenemos ventajas, no solamente desde el punto de vista logístico, sino desde el punto de vista comercial, porque primero, ese agricultor va a recibir un mayor margen, digamos, de su producto, nos va a permitir que invierta más, que genere más variedad, que genere mejor calidad, y por otro lado también un beneficio se lo podemos transferir al consumidor por parte del precio. Otro gran desafío es el medio ambiente. Hoy claramente tenemos una complejidad muy grande porque no es como en años anteriores en donde
nosotros hacíamos una presentación y decíamos sí, nos adherimos al medio ambiente, sino que hoy tanto las instituciones gubernamentales como las instituciones corporativas hoy en día tienen que demostrar sus objetivos y plantean regulaciones muy particulares dentro de este tipo. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos una compañía pública, cotizamos en bolsa y ya tenemos que publicar nuestros objetivos de mejora en el medio ambiente. Esto será en objetivos de reducción de energía, en objetivos de reducción de la huella de carbono, que obviamente tenemos que cumplir a lo largo de los años. Y eso no escapa a la cultura del consumidor. El consumidor está muy digamos, focalizado, muy apoyando este tipo de situaciones, y esto es lo que hace que generemos ya un ambiente en donde hoy el que contamina paga, ya sea por los temas de normativa institucional, como así también por esa pena del consumidor que hoy elige compañías, como en el caso de IKEA, que están orientadas a toda su cadena de valor en la sustentabilidad. Fantástico. Bueno, entonces, para saber si hoy en día nuestra cadena de suministro puede ser desafío a los retos del futuro que hemos mencionado, tenemos que hacer una simple comparación y analizar un poquitito cuáles son las tendencias actuales. Una de ellas es lo que se llama la metodología del flujo tenso. Muchos retail, grandes cadenas de gran consumo, están eligiendo esta práctica en desmedro de la tradicional compra de inventario, tenerlos en sus almacenes, reponer las posiciones de preparación, prepararlos y enviarlos a las tiendas. Hoy lo que hacen en este flujo tenso es pedir un mayor requerimiento a sus proveedores, a sus fabricantes, para en pedidos más determinados y específicos puedan de esa manera, sin tener que almacenar el producto, poder preparar sus pedidos para las tiendas, donde mejoran sustancialmente los costos de inmovilización del inventario y por otro lado mejoran también el nivel de servicio, porque los lead time de entrega de esos fabricantes tienen que ser menores. Y por medio de eso, y en competencia con el fabricante tiene que incrementar sus costos de manipulación y los costos de transporte, porque obviamente son pedidos más chicos que van a ir en camiones parciales. ¿Qué pasa en Argentina con esto? Bueno, vivimos el año pasado una situación muy trágica desde el punto de vista del nivel de servicio. Claramente, la macroeconomía, las restricciones, los controles de precios, la falta de insumos, la falta de importaciones, generó de alguna manera que se requiera un nivel de servicio que en mucho tiempo estaba por debajo del 50%. Y esto, si generamos mejores prácticas, como lo que pasa en el mundo, obviamente es muy difícil de cumplimiento. Otro de los temas que vemos muy comúnmente es el tema de reducción de las gamas o concentración de formatos, en que lo que nos permite eso es establecer a través de mejores prácticas logísticas ventajas en los costos que se pueden transferir a los precios de los consumidores, y esto a su vez genera una mayor participación de esos productos que conforman esa gama. Y por último, la gran tendencia que hoy en día se da en los países desarrollados es el tema de la automatización. En búsqueda de una mejora de calidad, en búsqueda de una mejora de menores costos, lo que se está produciendo básicamente es el reemplazo del factor humano. Y esto, obviamente, en países como los nuestros, en donde la complejidad de alguna manera del manejo, los costos laborales, las condiciones de trabajo impactan fuertemente en los costos, genera de alguna manera un atractivo. Pero claro, el entorno de corto plazo y la situación financiera no nos permite alcanzarlo. Muy bien, entonces, podemos evaluar que nuestra red de distribución actual, las cadenas de suministros, ¿son válidas para los desafíos futuros? Bueno, básicamente lo que podemos ver en una estructura tradicional de red de distribución es que tenemos que cada fabricante tiene su propio centro de distribución, y ese centro de distribución abastece los centros de distribución de cada uno de los retailers. Y esto hace que ante situaciones de complejidad urbana o ante situaciones de zonas rurales se haga la misma distribución. Y esto genera realmente un gap entre los desafíos que se van produciendo. Desde el punto de vista del medio ambiente, toda esta situación de ineficiencia logística genera obviamente una huella de carbono mucho más amplia, que es difícil de reducir. Desde el punto de vista de la congestión urbana, vemos que la red de distribución no está preparada para atender
porque son los mismos centros de distribución, las mismas coberturas de stock, las mismas tecnologías, obviamente no está muy preparada para resolver esa logística urbana mucho más compleja que lo habitual. Por otro lado, el nivel de servicio, lo habíamos hablado. Básicamente, hoy en día, la necesidad de generar mucho stock para poder tener stock para satisfacer la demanda de los consumidores hace que obviamente el nivel de servicio sea bajo y por ende perdemos muchas ventas. Y la venta se pierde a nivel de toda la cadena de valor, tanto el proveedor, fabricante, como las cadenas de distribución. Por lo cual, esto es otro de los puntos importantes que hacen que una logística tradicional que no genere esa solución nos haga perder muchas ventas. Y por último, los costos logísticos. Ya es común en los últimos años que el impacto en el aumento de los costos logísticos genera una incidencia en las estructuras de costos muy importante. Básicamente en el mundo hay una variable, como el combustible, como la energía, que es el que genera de alguna manera estas distorsiones y por ende también mucho tema inflacionario. Sin embargo, en la Argentina la complejidad es un poquito más grande, ¿no? Tenemos los costos laborales con las condiciones de trabajo de alguna manera negociadas los sindicatos. Tenemos un tema impositivo, o sea, si hacemos un estudio de los costos logísticos en Argentina, el impacto de los diferentes impuestos a nivel nacional, provincial o municipal genera realmente un impacto en la estructura de costos muy importante. Y finalmente, todos los insumos que hoy vimos que en los últimos años, ya sea infraestructura como racks, máquinas específicas, etc., ha tenido una inflación en dólares por encima del 50%. Por lo cual, esta red de distribución, esta cadena de suministro, no nos genera esa solución para el futuro que nos avecina. Bien, entonces ahora es hora de ver los paradigmas, ¿no? Paradigma anterior, competir, cada retail tiene su centro de distribución, tiene su red, cada fabricante tiene su red, escasa colaboración entre ellos, por ende tenemos una cadena de suministros competitiva en donde cada individuo, cada unidad de esa cadena de suministros compite individualmente y eso genera ineficiencia. El otro paradigma en el futuro es el que proponemos, la colaboración. Si se colabora en los flujos logísticos, si se colabora en el compartimiento de la información, que permite de alguna manera planificar y gestionar muy bien esos recursos logísticos, evidentemente vamos a tener una eficiencia en la red de distribución y un modelo que va a estar basado en el incentivo, porque vamos a poder compartir ahorros. Y esto es lo que va a generar el incentivo de la mejora. Muy bien, entonces ahora nos planteamos ante el escenario de una red ideal futura. Como vemos, cada manufacturador, cada fabricante va a entregar un centro de colaboración. En ese centro de colaboración va a generar su cobertura de stock específica para la demanda, pero lo va a hacer de una manera eficiente porque va a hacer sus stocks para enviar sus camiones completos y en el momento que entra el pedido de ese retailer va a hacer el cambio del propietario, va a hacer el cambio de la tradición de la cosa, del bien. Y eso va a generar la posibilidad de reducir las existencias del retail y a su vez poder seleccionar los diferentes centros de distribución, ya sea para la complejidad de la logística urbana como para los centros regionales de distribución que permitan satisfacer específicamente los perfiles de venta de esas zonas. Por lo tanto, ahí ofrecemos la posibilidad de un catalizador, de un proveedor de ese servicio que pueda unir esa situación entre fabricantes y distribuidores y genere esta situación, digamos, de red futura. Ahora, yo dentro de poco voy a ser abuelo y me di cuenta que la canción del payaso Plim Plim es igual que la canción del cumpleaños feliz. La verdad se me cayó la mandíbula. Ahora si veo esta red de distribución futura y la emulamos con lo que hoy en día es la red del e-commerce, de los grandes jugadores de e-commerce como Amazon, Mercado Libre, vamos a ver una similitud muy grande. Con la diferencia que todo el control de la información de sus consumidores, porque va a consumidores con pedidos específicamente armados para ellos, es propiedad de ellos. Por lo cual, es una consistencia que ahora vamos a ver cómo puede llegar a impactar el día de mañana.
Bien, les quería mostrar este cuadro, que es básicamente el modelo que se generó en Europa hace unos años, en donde la Global Commerce Initiative es una entidad internacional que empezó a principios de los años 2000, que enrola de diferentes países grandes jugadores, ya sea del comercio internacional, de los retailers de gran consumo y de los fabricantes o proveedores, promueve e incentiva el estudio de mejores prácticas para incentivar esta colaboración, para hacer más eficientes las cadenas de suministros. Y para eso sponsorió una consultora internacional llamada Capgemini, en donde hizo un modelo de simulación de una red de distribución colaborativa en Europa. Los resultados fueron asombrosos. Reducción en el costo de transporte por pares del 40%, costos de manipulación menores, reducción en los recorridos y distancias de los camiones, obviamente una reducción muy significativa en la huella de carbono y, fundamentalmente, un aumento significativo en el nivel de servicio. La reducción de los lead time permitió la caída de las existencias de los niveles de stock y eso mejoró también a minimizar las pérdidas de ventas. Entonces, un ejemplo práctico de esto lo podemos ver muy claramente. Hoy los fabricantes nos envían, si realmente quieren respetar un lead time y un pedido específico con el requerimiento que satisface las necesidades del retail, tienen que mandar un camión optimizado al almacén del retailer. Y a su vez, el almacén del retailer distribuye a las diferentes tiendas. En un modelo colaborativo, si contamos con un centro de consolidación, los proveedores van a enviar sus stocks de una manera eficiente, optimizando un camión. Y eso, hoy en día, ustedes saben el impacto que está teniendo en los costos de transporte, en todo lo que es la cadena de distribución y sus costos. Y eso permitiría mantener el stock de ese fabricante en función de la demanda. Y cuando realmente el retail necesite esa preparación, necesite ese stock, la tradición de la cosa, el cambio de propiedad de ese stock va a pasar a ser del retailer en función de ese cumplimiento del pedido. Y a su vez el retailer podrá preparar los pedidos para sus tiendas o directamente abastecer algún centro regional, ya sea orientado a la logística urbana o a las zonas rurales. Como ven, claramente puede haber algún aumento en los costos de manipulación, pero la reducción en los costos de transporte es asombrosa y realmente eso permitiría reducir de alguna manera los precios de los productos e incrementar los márgenes comerciales. Y no solamente eso, sino que ante esa situación de tener la disponibilidad del stock en el lead time necesario para ese retailer, implicaría en una baja muy sustanciosa de los inventarios, con la consiguiente ventaja de no tener inmovilizados los costos financieros, y por otro lado, minimizar la pérdida de venta, no solamente del retail, sino de toda la cadena. Aquí claramente nosotros tenemos un ejemplo en el sur de Francia, para Carrefour, que recibimos proveedores de prácticamente toda la Unión Europea. La zona ibérica, Portugal, España, Alemania, Países Bajos, Suiza e Italia. Y en este modelo, en este centro de consolidación que abastece fundamentalmente las tiendas cercanas en Francia y el norte de Italia, lo que vemos es un aumento en el nivel de servicio muy significativo. 5 puntos que representaron un impacto en la facturación con un incremento en las ventas y un aumento proporcional en el margen operacional. Por otro lado, la rotación del stock en los almacenes bajó de 20 días a 12,1 días, por lo cual ese nivel de existencia mejoró muchísimo el costo de movilización y por ende la tesorería. Y finalmente, el transporte promedio desde los centros de consolidación a las tiendas aumentó de 12 pares, obviamente un camión parcial o un camión de mayor costo, a uno optimizado de 29 pares, por lo cual el costo logístico tuvo un incremento muy importante. Y modelizado, en total, en general nos está dando un margen de mejora en los costos logísticos de un 35%. Un caso práctico adicional, y hoy que posiblemente tengamos la apertura, digamos, a las importaciones, es el hecho de los centros de consolidación en origen.
Piensen que si ustedes tienen un sourcing, un proveedor específico, por ejemplo China, en un centro de consolidación en origen podríamos recibir de los diferentes proveedores, de los diferentes fabricantes, los stocks para luego preparar los contenedores específicamente, ya sea por un centro de distribución específico o por tienda. Tenemos un promedio prácticamente de 25% hoy en día dentro de lo que son los modelos actuales, que es mercadería que viene de centros de origen en el exterior y va directo a cada una de las tiendas. Y eso, por consiguiente, genera un aumento en el margen del producto y la reducción de los costos logísticos muy significativo. Si llevamos ese caso práctico a la Argentina, hoy vemos que, por ejemplo, en la Argentina hay una gran concentración económica en Buenos Aires y en sus alrededores. Prácticamente un gran porcentaje de toda la producción pertenece a esta zona, pero a su vez hay un 30% que más o menos en el portfolio de los productos de un supermercado son producidos en los diferentes centros de producciones regionales. Mendoza los vinos, en el norte muchos de los productos alimenticios y así sucesivamente. Hoy el problema que tenemos es que una de las situaciones de las redes de distribución ineficientes que vimos es un proceso de centralización, en donde la mayoría de los fabricantes centralizan sus productos en Buenos Aires. Por lo cual, claramente, hoy en día tenemos costos logísticos de productos que viajan desde las zonas del norte, por ejemplo, a Buenos Aires, y a su vez, cuando se preparan los pedidos para los clientes en esa zona, vuelven a viajar esos productos a las zonas de consumo. Por lo cual, claramente, vemos nuevamente la ineficiencia de las redes de distribuciones actuales. Ahora bien, para un ejemplo más claro y ver de alguna manera cómo es la competencia hoy en día entre el fabricante y el retail. Si hoy vemos la visión de un fabricante y yo quiero optimizar mis costos logísticos, lo que voy a hacer es tratar de consolidar los pedidos de mis retailers en, por ejemplo, 2 semanas. Así completo un camión, por ejemplo, un semirremolque, y por otro lado, mejoro la performance de la preparación de los pedidos, porque puedo enviar más palets completos, o tal vez puedo piquear en camadas, y me reduce mucho los costos de manipulación. En la visión de un retailer, yo voy a querer tener un lead time, un nivel de servicio mucho más acentuado, por ejemplo 5 días, que me permita tener un nivel de asistencias adecuado y no perder ventas. Pero eso me genera, en contrapartida, una situación, por ejemplo, en la reducción de la optimización de los camiones, por lo cual, en vez de 33 palets, voy a mandar 11 palets, en este ejemplo que pusimos, y por otro lado, una mayor complejidad en la preparación de esos pedidos, porque va a haber mucho más picking, digamos, de diferentes referencias. Fundamentalmente, entonces, si vemos el modelo propuesto de colaboración, lo que vamos a ver es que ante la situación de cumplir con los niveles de servicio de cada uno de los retail, y si podemos consolidar los pedidos de diferentes fabricantes, obtenemos esas dos situaciones. Mejora en la eficiencia logística y, por otro lado, básicamente cumplir con los lead times y las necesidades de los retail. Hoy, como saben, la logística es no solamente músculo de manejar, digamos, todos los stocks y los movimientos, sino que necesitamos la información para poder planificar, coordinar, gestionar eficientemente esos recursos. Y hoy, en una competencia de redes de distribución en donde tampoco hay colaboración en la información, obviamente esto es complejo. Acá en la caricatura le preguntan a Juan cómo hace para tener stock tan bajos, y Juan lo que dice es que solamente necesita saber la información de dónde pueden ocurrir los problemas, no cuándo sucede, no reaccionar, sino anticipar y planificar de forma eficiente. Y hoy, esto es un tema de una clave de éxito importante para la logística. Por ejemplo, si nosotros compartimos eficientemente información de previsiones de venta, información de promociones, que hoy en día los equipos logísticos de sus operaciones seguramente enloquecen cada vez que hay una promoción porque cambia la necesidad de espacio, se requiere más stock de ese producto, se requiere más preparación, más transporte. Son picos de preparaciones que
generan mucha situación, digamos, compleja, por lo cual anticipar esa información y administrarla en un proceso eficiente es realmente muy efectivo. Por otro lado, tengan en cuenta, si yo conociera información, por ejemplo, de un camión que va a ir a cargar al centro de distribución de mi fabricante, y yo pudiera tener la información de que ese camión con geolocalización y tiempo está cargando, realmente voy a tener un proceso continuo. Si ese camión no está cargando en ese horario, puedo tener una alerta de que no voy a tener ese abastecimiento, ese lead time, ese cumplimiento de nivel de servicio. Por lo cual, hoy en día manejar este tipo de informaciones es realmente una ventaja dentro de lo que es la gestión eficiente logística. Y para esto, nosotros siempre mostramos de alguna forma los mapas de sistemas de información que soportan los procesos que diseñamos para nuestros clientes. En este caso, es lógico que cualquier operación de warehouse tenga un sistema de gestión de almacenes. Eso es común. También es común que tengamos un sistema de gestión de transporte. En todo caso, lo que vemos es el seguimiento de indicadores, el seguimiento o el tracking de cómo está la preparación de ese pedido y cómo está la entrega de ese pedido. Y esto es muy importante. Pero cuando a eso agregamos información de, por ejemplo, el ingreso de los camiones, como mencionaba en el ejemplo anterior, a los centros de distribución y su salida, cuando eso lo incorporamos a todo el seguimiento del proceso de la obra, cuando incorporamos sistemas de digitalización que me permitan realmente seguir la facturación, la tradición de la cosa a través del proof of delivery, a través de si realmente ese repito se ha conformado o se ha entregado todo el producto, o si hay excepciones de entrega, de devolución, logística inversa, ese proceso de información realmente hace muy eficiente la red. Y hay un diferencial que hoy en día vemos dentro de lo que es la logística, que es poder llevar la gestión de la orden. Y para eso se están incorporando sistemas como las Order Management System, que son los sistemas de gestión de orden, que están conectados no solamente a los sistemas de los operadores logísticos, sino a los sistemas de sus clientes. Y esto hace la posibilidad de que esas órdenes, digamos, interactuando con los sistemas de ERP de cada cliente, con los sistemas comerciales de cada cliente, permitan poder hacer un seguimiento no solamente del tracking de las actividades logísticas, sino de la experiencia de los consumidores. Y esto es un poco lo que antes anticipaba Pablo con este sistema, con la tecnología y la inteligencia de la información, que nos permite, por ejemplo, si hoy tengo toda esa información del seguimiento de la obra en cuanto a cumplimiento comercial, en cuanto a ver si hay dolor en los consumidores o en los clientes en particular, si realmente han recibido los pedidos como lo han pedido, cumplimentando los niveles de servicio, teniendo las previsiones de venta, etc. Esto genera la posibilidad realmente de tener un seguimiento de no solamente la actividad logística, sino la experiencia de ese pedido, del cumplimiento del pedido. Entonces, esta información nos permite hoy en día alcanzar a través de inteligencia artificial, data analysis, este poderío de poder anticipar y de poder mejorar nuestras redes logísticas en función de los desafíos que se presentan. Bien, esto realmente es nuestra participación, nuestro ofrecimiento de soluciones a los problemas actuales, así que estamos a disposición de ustedes para poder ofrecer este tipo de soluciones. Así que les agradezco mucho la participación. Muchas gracias. Gracias, David.